Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a hacer un pequeño cambio en el calendario de la predicación? Y quiero hacer ese cambio porque obviamente se acerca Día de Muertos y quiero platicar contigo sobre lo que la Biblia dice acerca de este tema. Hay errores que podemos cometer al hablar de este tema. Podemos tomarlo como un asunto sin importancia, como algo que el mundo hace, como algo que nosotros no hacemos y nos escondemos y no queremos saber nada de eso. Pero honestamente, si esa posición no viene de una convicción bíblica, no viene de luchar con el argumento, con entender el argumento que está descrito en este pasaje, si tu postura está basada en costumbres, no es mejor que aquel que participa sin discernimiento y participa de todo y le entra a todo. Lo que quiero decirte es que el cristiano necesita tener sus convicciones de forma bíblica. Y quiero hacer ese énfasis en bíblico, porque tu convicción puede venir de supersticiones que no son bíblicas. Tu convicción puede venir de una costumbre porque así lo han hecho, porque así te han enseñado, pero no has hecho ese esfuerzo de ver lo que Pablo dice en este contexto, cómo es que aborda este tema. Podemos entonces abstenernos de todo sin pensar en el argumento de Pablo, que es un error. Podemos participar de todo sin pensar en el argumento de Pablo, que también es un error. Podemos darle una importancia desmedida a este asunto y pensar que es una doctrina central del cristianismo y entonces empezamos a juzgar la salvación de cristianos si participan o no participan de estos días. Podemos también considerarlo como algo sin importancia, que ni siquiera debemos de platicarlo en la iglesia. Mi convicción es que esas dos posturas vienen de orgullo. Cualquiera de esas dos posturas vienen de un orgullo, de un corazón seguro de sí mismo, seguro de sus convicciones y seguramente con falta de un discernimiento bíblico. Lo que quiero platicar contigo entonces
en esta semana. Lo quiero hacer y por eso cambié el horario, porque son temas relativamente separados. El capítulo 6, que vamos a regresar, no se preocupen, habla sobre pleitos en la iglesia, después deja de hablar sobre eso y va al capítulo 7 y habla sobre matrimonio, divorcio, que es otro tema separado que también controversial, y después ahora empieza a hablar en el capítulo 8 sobre la comida ofrecida a los ídolos. Y entonces quiero con esto servirte, quiero amarte, quiero que puedas pensar en esto con tiempo y que puedas entonces atravesar esas celebraciones, te diría, con una idea más bíblica de lo que muchos de nosotros hemos tenido por mucho tiempo. No sé si has estado involucrado en pleitos con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, y en medio de ese problema, en medio de ese argumento, llega un punto donde dejas de escucharlo y estás empecinado en tu posición y solo quieres defender tu posición y quieres probar que la otra persona está mal, quieres probar que tu posición es la correcta, y tal vez ya después que pase el enojo, ya después que te das un tiempo para pensar y empiezas a pensar o empiezas a probar tal vez el argumento de la otra persona, o empiezas a, como decimos, ponerte en los zapatos de la otra persona y empiezas a escuchar su argumento, te empiezas a dar cuenta o por lo menos empiezas a entender lo que esa persona te quiere tratar de decir. Quiero animarte en esta tarde a que por lo menos trates de pensar lógicamente, bíblicamente, en la postura que está en contra de lo que tú has sostenido por muchos años. Estoy convencido que Pablo habla de aquellos que participan de todo sin discernimiento y de aquellos que se abstienen de todo sin discernimiento. Pablo va en contra de los seguros en sí mismo, de los fortachones, y Pablo va en contra de los supersticiosos. Ahora, entonces, quiero que hagas ese esfuerzo conmigo en esta mañana, por lo menos en estos temas que son complicados, espinosos, que muchas veces ponemos nuestra emoción antes que nuestro cerebro. Quiero que hagas ese esfuerzo conmigo, que por lo menos puedas escuchar los argumentos, que puedas entender cómo Pablo está hilando estos capítulos, y por eso para mí es necesario hablar de 3 capítulos de forma muy general. No te preocupes, no me voy a alargar mucho, pero si queremos entender esto, Pablo va a hablar del capítulo 8, del capítulo 9 y del capítulo 10, y todo va a ser un argumento. Te lo voy a resumir de forma muy breve, pero entonces quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 8 y déjame hacer otra oración contigo. Quiero que la iglesia pueda crecer en conocimiento bíblico, que sus convicciones puedan ser bíblicas y que podamos amar a nuestro prójimo más que a nosotros, que podamos amar a nuestro prójimo más que a nuestras costumbres, que podamos amar a nuestro prójimo, a los incrédulos, más que a nosotros mismos. Entonces déjame orar contigo. Padre, te doy muchas gracias, mi Dios, por tu palabra, por este día. Señor, porque el Evangelio es tan profundo, es tan rico, que habla acerca de todas nuestras necesidades. Y te ruego que en esta mañana, en esta tarde, mi Dios, tú puedas estar con nosotros. Danos claridad a cada uno de nosotros, danos humildad. Padre, que cada uno de nosotros pueda someterse a la Biblia, sin importar, mi Dios, lo que pensamos, lo que quisiéramos, lo que preferíamos que fuera. Te ruego, Padre, que nos des ese corazón para reconocer que tu palabra lleva una supremacía inigualable en nuestros corazones. Mi Dios, te ruego porque Cristo sea exaltado en esta predicación. Padre, te ruego todo esto en su nombre. Amén. Sale, entonces Pablo va a hablar de la comida sacrificada a los ídolos. Y en esta conversación te diría que, aparte de los errores que te dije que se pueden cometer,
parte de la poca Biblia que metemos en estas conversaciones. Te diría son textos fuera de contextos. En esos debates que tenemos con nuestros amigos, que incluso decimos en contra de nuestros amigos o en contra de nuestros hermanos, utilizamos versículos que prueban nuestra posición, aunque honestamente no lo hemos entendido en el contexto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Mira, algunos cristianos que quieren participar de todo, que no ven problemas con nada, entonces te pueden citar 1 Corintios 10 en ese mismo argumento que Pablo está haciendo en el capítulo 10, versículo 25, dice: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. En el versículo 29, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo de lo cual doy gracias. Entonces te dicen: ya viste, Pablo dice, dale, participa de todo, no hay problema. Después el otro grupo que está en contra cita a Pablo en ese mismo argumento en el versículo 7 y dice: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Versículo 14, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Versículo 20, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios. Y entonces ya viste, si hay demonios, pero el otro está diciendo: ya viste, pero solo hay un Dios. Y entonces en este tipo de conversaciones, honestamente, ni siquiera estamos tratando de entender lo que Pablo dice. Queremos reforzar nuestra posición. Pablo está hablando y no es que Pablo es esquizofrénico. Pablo dice una cosa y dice otra cosa, y entonces necesitamos entenderla en el contexto. Y Pablo está hablando de 3 personas diferentes o de 3 situaciones diferentes. Y esto es importante para que puedas entender la posición de Pablo en estas personas que están siendo confundidas en esta sociedad. Entonces, quiero que entiendas la situación de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad griega que ahora era provincia de Roma. Y entonces los griegos tenían muchísimos dioses, era una civilización politeísta, tenían dioses para cada gremio. Si eras constructor tenías un dios, si eras panadero tenías un dios, si eras ama de casa tenías un dios. Y entonces llega a ser provincia romana y los romanos son igual de idólatras. Entonces lo que hacen es convertir los dioses griegos en dioses romanos, y ahora esta sociedad está viviendo en una multitud de dioses, una multitud de templos, y entonces la religión de ese entonces permeaba todo asunto de su vida de tal forma que era imposible, prácticamente imposible separar la adoración a los dioses a tu vida mundana del día al día. Entonces estos cristianos que recién llegan a Cristo se están preguntando: bueno, ¿cómo es que debemos de vivir? Y cómo es que entonces ahora nosotros que hemos creído en un solo Dios, en el Dios verdadero, ¿cómo es que vamos a vivir en medio de esta ciudad politeísta? Y entonces Pablo va a hablar de 3 situaciones, ¿sale? De los fortachones, o aquellas personas que tienen conocimiento, pero son muy confiados, muy seguros de sí mismos en esos conocimientos y están acercándose a un error. Esas personas son las que no tienen problema con participar de la comida ofrecida a los ídolos, que ofrecen comida según ellos, porque no hay ídolos, no lo ofrecen a nadie, pero van a los templos a comer esa comida ofrecida con ídolos. Una buena semejanza sería tal vez una persona que se dice cristiana, pero entonces un domingo o va a los testigos de Jehová porque solo hay un Dios, y en mi mente, en mi corazón, solo hay un Dios, yo estoy adorando a ese Dios, pero entonces está confundiendo a todo mundo. Una semana va con los testigos de Jehová, otra semana va con los católicos, otra semana va a un templo budista, porque solo hay un Dios y no me importa lo que ellos piensan, pero mi corazón es de Dios y yo estoy viviendo para Dios. Esa persona es la que tiene buen conocimiento, tiene una mala actitud, está continuando en sus prácticas, te diría exteriormente paganas, va a templos de diferentes ídolos,
participa de esas comidas y la gente de afuera está confundida, la gente ni siquiera se ha enterado que es cristiano por la forma que vive. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son aquellos cristianos que en verdad están confundidos y quieren saber, bueno, si solo hay un Dios y estas personas están ofreciendo comida a los ídolos, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, cuando vamos al mercado y está ahí la carne y sabemos que esa carne está siendo ofrecida a los ídolos. No había carne muy difícil que no fuera ofrecida a los ídolos. Y esto tal vez no lo entendemos nosotros, pero cuando las personas van al mercado en ese entonces, si comprabas pollo, si comprabas lomo, si comprabas costillas, lo que sea, la gente daba por sentado que esa comida había sido ofrecida, por lo menos ofrecida por el Dios de aquella persona que estaba cuidando el changarro. Había dioses para los gremios de carniceros, había dioses para las ciudades, había dioses para las colonias, y entonces era obvio que esa comida había sido ofrecida para los ídolos. Y entonces la pregunta de esos cristianos era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces ponemos una carnicería cristiana tal vez. Tal vez nos alejamos del mundo. Fíjate después lo que Pablo dice de estas personas. La tercera situación eran personas que igual estaban confundidas y eran invitadas a la casa de un incrédulo. Todo esto lo vamos a ver en los versículos, pero te lo estoy resumiendo porque vamos a ir hablando de esto, resumiéndolo en los 3 capítulos. Y todo esto te lo digo, y puedes después checar la prédica y puedes leer esos 3 versículos y después puedes venir y platicar conmigo, ¿sale? Ahora, en esto no te quiero resolver todas las dudas que tienes, ¿sale? En esto por lo menos puedes empezar a pensar, te diría, de forma más bíblica en el contexto de lo que Pablo está diciendo. La tercera situación eran estos cristianos que eran invitados por un incrédulo a su casa, y entonces estos cristianos van a la casa de un incrédulo y entonces no saben si comer la comida o no porque ha sido sacrificada a los ídolos. Después, una cuestión importante para entender todo esto es, bueno, ¿quiénes son los hermanos débiles? Te voy a responder esa pregunta más adelante, pero déjame empezar a decirte que no son los que has pensado que son los hermanos débiles. Me atrevería a decirte que la mayoría de nosotros hemos sido mal enseñados quiénes son los hermanos débiles. Y precisamente eso ha sido una dificultad en entender o en encontrar claridad en lo que significa estos versículos. Porque hemos definido o hemos entendido la identidad del hermano débil y de ahí entonces hemos impuesto estándares que no son bíblicos para las demás personas. Creo que me vas a entender después, pero fíjate cómo es que Pablo va a hablar de los fortachones. Fíjate en el versículo 1 al 3, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debería de saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. Pablo aquí empieza a hablar de la supremacía del amor sobre el conocimiento, que lo va a retomar en el capítulo 13. Pero Pablo aquí está reconociendo que estas personas tienen buena doctrina, tienen el conocimiento correcto de quién es Dios, pero su conducta no es la mejor, no es cristiana. Estas personas son lo que muchos de nosotros decimos son reformados deformados. Son personas con una exactitud teológica, pero con un corazón orgullosísimo, que se pelean con todo el mundo por defender sus posiciones, que tienen buenos versículos, que tienen buena doctrina, pero la utilizan como armas para destruir, para humillar, para separar, para socavar a los otros hermanos. Estas personas tienen buena doctrina y Pablo, quiero que te des cuenta que no da un paso atrás en esa doctrina. Pablo reconoce la doctrina de estos hermanos. Pablo va en contra de aquellos supersticiosos. Pablo no está reconociendo que hay un dualismo.
Un dualismo es esa idea de que el mundo está controlado por dos fuerzas, la luz y la oscuridad, y entonces es un 50-50, y entonces casi que no sabemos quién va a ganar porque los dos son igual de fuertes, y entonces el mundo está controlado por Dios, pero hay una fuerza igual que es la oscuridad, y entonces hay una lucha ahí constante. Muchos cristianos, te diría honestamente, son más dualistas que bíblicos o cristianos. Hay cristianos que se esconden en estas fechas como si Dios se fuera a dormir en estas fechas. Y empiezan a hablar de que las fuerzas oscuras o lo que sea, como si Dios en este momento perdiera su poder. Como si en este momento Satanás pudiera tener más control de lo que Dios siempre ha tenido control. Pablo no da ni un paso atrás en esta doctrina. Solo hay un Dios y está reconociendo el buen conocimiento de estas personas. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, fíjate en el versículo 4, de modo que en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, un ídolo no es absolutamente nada, porque solo hay un Dios. Y aunque algunos lo llaman dioses, para nosotros no hay más que un Dios. Entonces Pablo está reafirmando esta doctrina y al mismo tiempo está confrontando su corazón. Versículo 9, sin embargo tengan cuidado que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Vamos más adelante a explicar quiénes son los débiles, pero quiero que hagas un paréntesis ahí, que pongas una pregunta ahí en tu cabeza. Chance ya has entendido quiénes son los débiles, lo has entendido mal. Tengan cuidado de no hacer un tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que estás en este conocimiento, que te ve dentro de un templo, que te ve comiendo esa comida que justo apenas acaba de ser sacrificada en ese templo, te ve comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Fíjate, entonces Pablo habla en el capítulo 9, es el mismo argumento, el capítulo 9 de los derechos de un apóstol. Y entonces se está reafirmando el conocimiento de estos fortachones, de estos hermanos que tienen buen conocimiento, los está reprendiendo por su actitud orgullosa. Y entonces en el capítulo 9 sigue el mismo argumento que está hablando de la comida ofrecida a los ídolos y empieza a hablar que él, aunque tiene derecho como apóstol, tiene derecho de tener una esposa o de recibir sueldo, ha dejado muchos de esos derechos por el bien del pueblo de Dios, por el bien del avance del evangelio. Entonces el capítulo 9 está ligado a lo que acaba de decir Pablo, que debemos de pensar en los demás más que en nosotros mismos o en lo que es nuestro derecho. Esos fortachones, esos seguros de sí mismos, decían: yo tengo la doctrina correcta, solo hay un Dios, no me importa quién le afecte, no me importa lo que digan las demás personas, yo lo que hago cuando quiera, como quiera, porque sé que solo hay un Dios. Pablo está diciendo: ojo, porque hay estas personas débiles de conciencia que te ven a ti, malentienden lo que está pasando y entonces los estás llevando a un peligro del cual Dios los había rescatado. Entonces fíjate, el capítulo 9 es un argumento a lo que Pablo está diciendo aquí, que el bien del hermano, del prójimo, es más importante que mi derecho. Fíjate el versículo 19 del capítulo 9, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar tantos como sea posible. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a todos como sea posible. Versículo 22, capítulo 9. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Te das cuenta aquí? No pierdas de vista el objetivo y el corazón de Pablo. Es alcanzar al perdido, es amar al prójimo, es proclamar el evangelio, no es esconderse en tu casa, no es juzgar a los demás, no es satanizar absolutamente todo, sino el corazón de Pablo está preocupado por los perdidos, está preocupado por no ofender a aquellos que están en riesgo y está preocupado por proclamar el evangelio y por ganar a todos. Y dice: me he hecho todo para todos con tal de proclamar el evangelio, y todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Fíjate que estas personas orgullosas, estas personas que estaban confiadas en su conocimiento,
estaban tan confiadas que se estaban acercando a lo que ellos mismos estaban negando. Y en ese contexto está lo que dice Pablo en el capítulo 10 acerca de la idolatría, acerca de la mesa de los ídolos y acerca de la cena del Señor. Después, si ahorita no sabes de lo que hablo, no pasa nada, tranquilo. Después escucha la prédica, ve a tu Biblia en tu casa, abre el capítulo 10 y recuerda lo que te estoy diciendo, ¿sale? En ese contexto que Pablo está afrontando a aquellos cristianos que están entrando a los templos, participando de todo, porque solo hay un Dios, sin preocupación de nada, Pablo les está advirtiendo que su pueblo, el pueblo de Israel, ha sido juzgado por ser idólatra, que estas personas, que aunque los hermanos fuertes o de conocimiento que tienen la doctrina correcta están convencidos que solo hay un Dios, los hermanos o los incrédulos están convencidos que están adorando, y Pablo dice aguas porque no hay otro Dios, pero están adorando a demonios, y entonces de lo que están participando ellos es una comunión con demonios. Y entonces tú, cuando estás ahí en el templo, entrando en el templo y participando de esa comida que apenas se acaba de sacrificar esos ídolos, ellos están teniendo comunión con los demonios. Y si tú eres cristiano, ¿qué haces ahí? Entonces, en ese contexto, fíjate el capítulo 10, entonces vemos la advertencia: por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Puedo hablar mucho también de este capítulo, de las advertencias, pero le toca a otra persona. Vamos, porque ahorita no puedo hablar del capítulo 9 y el capítulo 10, pero recuerda lo que estoy diciendo y después puedes regresar ahí a tu casa a leer ese capítulo. Es una confrontación a aquellos hermanos seguros que están participando de todo, que su libertad los ha hecho participar de todo. Y Pablo dice, pues prácticamente estás adorando junto con los incrédulos. Una forma de entender esto en el contexto, una forma, te diría, honesta, sin extremos, sin tratar de convencerte de nada, de cualquier argumento. Un buen ejemplo, entendiéndolo en el contexto, son, por ejemplo, aquellas personas o aquellos cristianos que muchos de nosotros consideramos más carnales que cristianos. Tal vez que dicen, bueno, ok, sí, toda la música es de Dios, y se pasan cada fin de semana en el antro. Y entonces las personas, ellos están según bailando para Dios, ¿no? Pero las personas que están ahí en el antro dicen, bueno, este cuate se tomó algo, que está borracho, pero según este cuate en su corazón está bailando para Dios, ¿no? Lo que Pablo está diciendo, mira, o sea, nadie sabe que estás adorando para Dios, porque tu participación es prácticamente la participación que tiene todo el mundo. Hay cristianos que en verdad van al antro todo fin de semana, y entonces según ellos lo hacen para Dios, bailan para Dios, y la verdad que se han acercado tanto que su conocimiento los ha envanecido o les da una seguridad falsa, que no hay una distinción o un discernimiento de que si están en verdad bailando para Dios o están participando de lo que está haciendo todo el mundo. Hay cristianos que van a templos budistas o que están muy metidos en vibras o en chakras o lo que sea, porque según ellos toda la energía es de Dios, y porque según ellos pues todo el poder viene de Dios, y entonces van y participan de todas esas ondas de una forma que la gente ni siquiera, no hay diferencia en cómo lo hacen a la gente que no cree en Dios. ¿Sí me entiendes? Hay personas que, tenía un amigo así, decía, todo gozo es de Dios, no hay nada malo, todo proviene de Dios, y luego participaba en Puentes de Guadalupe Reyes con sus amigos, y decía, bueno, yo soy fuerte, no creo que vaya a caer en alcoholismo, pero imagínate estar tomando desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, digo, por más que seas fuerte, o sea, digo, vas a caer probablemente un día, vas a caer en alcoholismo, o chances si eres alcohólico pero no te has dado cuenta. Es este tipo de personas, es en este contexto lo que podríamos ejemplificar o cómo podríamos ver este tipo de personas. Estamos hablando de personas en ese contexto que iban y entraban a ese templo de esos ídolos, y entonces comían de esa comida ofrendada, o incluso ellos ofrendaban según en su mente para Dios, y la gente de afuera estaba confundida. Estos cuates que están haciendo, no que son cristianos, estos cuates en su corazón o en su mente lo estaban haciendo para Dios, pero la demás gente no sabía lo que estaba pasando. Y entonces Pablo está hablando de este primer grupo, ¿sale?
Fíjate, entonces vamos a hablar de quiénes son los débiles. Voy a hablar de estas tres personas y al último quiero hablar de implicaciones o de aplicaciones, qué significa para nosotros y cómo es que podemos vivir de forma cristiana, ¿sale? ¿Quién es el débil? Fíjate, versículo 7. Pero no todos tienen ese conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Fíjate cómo lo describe: conciencia débil. Quiero que te des cuenta que Pablo está describiendo el peligro del cual estos débiles están siendo expuestos. No es un peligro que su santidad va a ser afrontada. No es un peligro que sus estándares más altos van a ser ofendidos. Pablo está hablando de personas que en verdad están en riesgo latente de caer en la idolatría de la cual antes vivían. Pablo está hablando de personas que antes vivían en esta idolatría, que ofrecían creyendo que había estos ídolos. Y ahora estos hermanos fuertes lo están haciendo sin ningún discernimiento y estos hermanos débiles están diciendo, bueno, ¿qué onda? Entonces se puede o no enviar este cuate que está haciendo, y entonces había el riesgo de hacer un sincretismo o había el riesgo de que esta persona de conciencia débil pudiera otra vez caer en la idolatría de la cual Pablo dice lo va a perder. Y es alguien por quien Cristo ha muerto. Con esto te quiero decir que necesitamos entender quién es el débil. Versículo 11. Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. ¿Quién es un hermano débil? Un hermano débil es un recién convertido que tiene un buen conocimiento pero sin convicción, que no está convencido de la doctrina que ha recibido, que puede ser prontamente confundido. Es una persona que está en riesgo latente de caer en algo de lo cual Dios lo ha rescatado. Con esto te quiero decir que no es aquel cristiano que tiene preferencias distintas a la tuya. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, una persona que lucha con el consumo del alcohol, con un alcohólico. Fíjate que si yo sé que tomar alcohol o no es bueno o es malo, la Biblia no habla en contra del consumo del alcohol, por cierto, tal vez sé que me voy a meter en otro rollo, pero no habla en contra del consumo del alcohol, habla claramente, habla explícitamente y condenatoriamente en contra de la borrachera y del consumo de la borrachera. La Biblia habla en contra de la glotonería, no habla en contra de la comida. La Biblia habla en contra del desenfreno sexual y del sexo fuera de los estándares de Dios, pero la Biblia no condena el sexo. Ahora fíjate, sería muy irresponsable de mí, te diría poco cristiano de mí, si por mi derecho de tomar cuando quiera, como quiera, lo que sea, no considero a aquellas personas que están en un peligro latente de caer en ese pecado del cual Dios los ha rescatado. Una persona que si me ve tomando alcohol, lo puedo inducir a aquello de lo cual Cristo lo ha rescatado o lo está rescatando. Ahora date cuenta que esa es una debilidad de ese hermano. Date cuenta que eso no es un estándar que es replicable para todos, o sea, no es un ejemplo a seguir para todos. Que todos debamos de ser débiles en cuanto al alcohol. Fíjate que se reconoce como una debilidad y después podemos hablar de Romanos 14 también, que no me da tiempo, pero puedes ahí regresar a Romanos 14 y podemos platicar de eso. Pero fíjate que son preferencias las de una persona y son situaciones reales las de otra persona. Mucho del problema en entender todo esto es que confundimos al hermano, te diría con todo respeto, santurrón, al hermano débil. Hay un tipo de cristiano que vive como si fuera una policía de la santidad. Tiene diferentes preferencias o estándares en cuanto a lo que él considera. Y es bueno tener estándares, es bueno tener preferencias, pero el problema es cuando entonces yo empiezo a imponer mis preferencias sobre los demás. Y entonces tal vez me hago pasar por un débil, aunque un verdadero débil, aunque en verdad soy una persona que ha caído tal vez en el legalismo.
Hace tiempo estuve en una iglesia que algunos hermanos no querían comer moronga. Y estos hermanos consideraban que no era cristiano comer moronga. Era una preferencia. Y pueden argumentar que es más sano, pueden argumentar que en el Antiguo Testamento no se hacía y que está bien que no se hacía, pero el problema es cuando lo tratas de imponer esa preferencia como un estándar cristiano para todos. Cuando Pablo está hablando de que ponemos en riesgo al hermano débil, no está hablando de santidades afrontadas, de estándares ofendidos. Está hablando de personas que están en verdadero riesgo de caer en el pecado en el cual Dios los ha rescatado. Cuando Pablo está hablando de pensar en estos hermanos, Pablo está considerando que tengo el derecho, la libertad, pero el ejemplo cristiano me limita esa libertad para amar a los demás. Ahora, una pregunta en medio de este debate, en medio de esta conversación del Día de Muertos sería, ¿en verdad los hermanos que se consideran débiles o que toman el papel en esto, que están ofendidos, en verdad están en riesgo de caer en un pecado en el cual Dios los ha rescatado? Estamos hablando tal vez, no sé si eras antes un adorador de la Santa Muerte o eras un brujo de Catemaco. En verdad, y mira, no tiene de malo, si ese es tu trasfondo, entonces eres ese hermano débil y entonces debemos de considerarte, pero no se vale imponer esa debilidad sobre toda la iglesia, sobre todo el estándar social, porque ahora tu debilidad ha sido impuesta sobre todos. Date cuenta que se reconoce como una debilidad, date cuenta que se reconoce como algo que no es un parámetro o no debería de ser un parámetro para todos, y es algo que el hermano que tiene una doctrina correcta no debería de vivir en orgullo, pero en consideración por este tipo de hermanos. Vamos a ir más explicaciones o más aplicaciones al final, pero después con tiempo ve a Romanos 14, como Pablo habla de lo mismo, de personas que no comían carne, personas que comían vegetales, y Pablo habla de la misma libertad, y Pablo nos advierte de la tiranía del hermano débil, de aquella imposición de mis preferencias. No lo vas a creer, pero hay personas que han venido a platicar conmigo, están ofendidas, prácticamente ofendidas, porque en la iglesia anteriormente no teníamos ninguna cruz o ninguna señal como de que éramos cristianos. Y bueno, es una preferencia. Pero no puedes imponer esa preferencia sobre todos. Ni yo puedo imponer. Imagínate que yo empiece a imponer preferencias sobre todo lo que se debería de hacer aquí. No puedo. Hay personas, en verdad, y pasó esto como dos semanas después, que estaban ofendidas porque habíamos puesto una cruz aquí. Porque esa cruz era señal de maldición, que porque era donde habían sacrificado a Cristo, y cómo es posible que cristianos en iglesia pusieran la cruz. Hay personas que genuinamente les ofende, piensan que no está al estándar, que no utilicemos traje o no utilicemos, y en verdad tal vez lo platicamos, creo que la semana pasada también lo platicó David, pero ha sido algo que ha sido recurrente, no sé por qué, tal vez estaban muy acostumbrados, la gente no sé, pero ha sido como que algo como que no llega al estándar. Y bueno, entiendo y no quiero hablar mal de esa preferencia o ese estándar, pero debes de entender que es una preferencia, que no es un parámetro para todo el cristiano, que no puedes imponer tus preferencias, y eso no es que eres un hermano débil, eso es honestamente que tal vez te falta madurar en ciertos aspectos, y te lo digo con todo amor y todo respeto. Si no estás en peligro de caer de lo que Dios te ha rescatado, si simplemente estás hablando de preferencias, de opiniones, de costumbres, si quieres imponerlas a los demás o juzgas a tus demás hermanos con eso, te diría que entonces no eres ese hermano débil, sino eres un hermano inmaduro. Y no pasa nada. Todos, te estoy atrofiado en diferentes partes y necesito crecer junto contigo. No estoy condenando, no te estoy condenando ni señalando.
Simplemente necesitamos reconocer que todos tal vez tenemos luchas, que tenemos dificultad en crecer en ciertos aspectos, pero no podemos tomar el papel del hermano débil o no podemos imponer nuestras preferencias o nuestras prioridades, ¿sale? Entonces, ¿quién es el hermano débil? Aquel hermano que en verdad está en riesgo. Y se me hace muy difícil que la idea del cristianismo sea mantener al hermano débil. O sea, que sea el ideal de la iglesia cristiana el mantenerlo débil. Creo que el objetivo del cristianismo, del conocimiento cristiano, es que todos vayamos madurando. Y mi objetivo no es ofender a ese hermano débil, no ponerlo en riesgo de su pecado, de su parámetro de pecado. Pero tampoco creo que sería sano andar como de puntitas alrededor de esos hermanos de tal forma que aletarguemos su crecimiento o de una forma que ese hermano permanezca siempre en debilidad. Hay situaciones de todo, puede ser que sí, y lo tenemos que amar así, pero el hermano que tiene buen conocimiento no puede pisotear al hermano débil. Romanos 14, el hermano débil no puede juzgar al hermano fuerte. Y eso es lo que Pablo habla en el capítulo 14 de Romanos, y es lo que Pablo va a estar hablando aquí. Vamos a ver cómo termina al final. Entonces, ¿quién es el hermano débil? Aquel hermano que en verdad ha tenido un trasfondo real, un trasfondo que lo pone en peligro, que en verdad está confundido, que en verdad está contrariado. Quiero que te pongas a pensar si en esta situación, si en esta conversación, si entras en esta conversación tal vez agitado, tal vez molesto, porque quieres tal vez como probar que estás bien o lo que sea, y hay de los dos lados. Pero si eres una persona que se tiende a abstener de todo o tiende a juzgar a los demás, a cualquiera que participa, quiero que te preguntes, por lo menos date esa oportunidad, ese chance de poder cuestionarte y poder preguntarte, ¿en verdad soy un hermano débil? ¿En verdad estoy en riesgo de entrar al paganismo? ¿En verdad esa es una tentación real? ¿O son preferencias que tengo? Porque si son preferencias, hermano, Pablo va a hablar de que se ha convertido todo para ganar a todos, de que ha dejado su derecho, ya sea de fortachón o de supersticioso, ha dejado su derecho para amar a su prójimo. Fíjate, entonces, vemos al fortachón seguro de sí mismo, no le importa el débil, hace lo que hace cuando quiere. Vemos al débil, vemos al supersticioso. Fíjate, el libre en Cristo. Y estoy terminando, quiero hablar de implicaciones para nuestras vidas. Fíjate, el libre en Cristo. En el capítulo 10, versículo 23, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Te diría que esto va aplicado para aquel que participa de todo sin discernimiento, para aquel que se abstiene de todo sin discernimiento. Hay personas que tristemente ven esta semana, este mes, no sé, tal vez les salen úlceras, no sé, pero es una oportunidad para hacer corajes, para juzgar, para esconderse, para satanizar todo. Y estas personas viven, honestamente te diría, en orgullo o en superstición. Si en verdad no son personas débiles, pero son personas que no quieren, no están dispuestas a dejar su comodidad o sus preferencias, y son personas que se viven haciendo corajes, condenando, rechazando, satanizando, te diría, no es lo más sano bíblicamente, ni tampoco como el cristiano que va y participa de todo y como si no, o sea, no hay una diferencia de su participación a aquel cristiano, a aquel incrédulo que no cree en Cristo. Las dos personas están mal. Fíjate, entonces Pablo dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Te das cuenta? El objetivo es el prójimo. Nunca es
yo, nunca son mis preferencias, el objetivo es el prójimo, cómo amar a los demás, cómo guiarlos a Cristo. Estar dispuesto a dejar tu comodidad, tu derecho, tu preferencia. Versículo 25, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Interesante, ¿por motivos de conciencia de quién? ¿Míos o de las personas que están alrededor de mí? Me debo de estar como que viendo derecha, izquierda, chance y alguien me está viendo ahí, como de esos que se enojan, ¿no? Que siempre están ahí, y me ven que compré carne. Y saben ellos que fue carne ofrecida a los ídolos, yo no sé. Y chances llegan y me dicen, mundano, ¿qué estás haciendo? Fíjate, dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Compren de todo. Ya sé que voy al mercado, ya sé que está ofrendada a los ídolos, sin preguntar, sin motivos de conciencia, porque sabemos que solo hay un Dios. Estas personas piensan con convicción que hay un Dios, aunque lo están haciendo, están teniendo comunión con ídolos, pero ustedes no. Ustedes no, entonces compren sin preguntar y sin motivos de conciencia. Entran en el versículo 27. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, te das cuenta, sin preguntar nada. No tienes que ser santurrón. No tienes que demostrarle al incrédulo que tienes un estándar de santidad que es muy cristiano. Hermanos, honestamente eso no es de testimonio. Nadie se ha sorprendido porque una persona no coma carne. Fíjate, sin preguntar. Ahora fíjate, versículo 28, ahora bien, si alguien les dice esto ha sido ofrendado en sacrificio a los ídolos, fíjate, pon atención, dice entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. La pregunta es, ¿quién te lo mencionó? ¿Un cristiano débil que estaba ahí contigo? Puede ser. Por amor a esa persona, entonces respete esa debilidad. Si un hermano que lucha con alcoholismo, que sabes que está con alcoholismo, lo invitas a la casa, oye, sería muy impertinente si abres una cerveza. Digo, vaya, ten más discernimiento, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? No estás amando a tu hermano. Si ves un hermano que fue un ex brujo de Catemaco, oye, sería bastante imprudente si prendes un incienso aromático. O sea, aunque sea aromático, lo hayas comprado en Walmart, o sea, porque aguanta, debes de tener consideración, ¿me entiendes? Ponte a pensar en el contexto, pero eso no es un parámetro para todos los días, para siempre. Fíjate, entonces, si alguien tiene problemas de conciencia, no lo hagas por motivos de conciencia, me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. Fíjate, versículo 31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás. Fíjate, para que sean salvos. ¿Te das cuenta cuál es el objetivo de Pablo? Predicar el evangelio, amar al prójimo, cuidar al débil. Ahora, quiero hacerte unas preguntas y quiero dejarte con estas preguntas, ¿sale? Date la oportunidad de preguntarte esto. Si fui en contra de tu convicción y de tu tradición y estás molesto, por lo menos pregúntate, ¿qué me molesta? ¿Por qué? ¿Cómo veo las escrituras? Trata de entender estos, léelos por lo menos seguido, del 8 al 10, y mastícalo y pregúntate. Ahora, quiero hacerte unas preguntas. ¿Es el mismo contexto de 1 Corintios a Jalapa el día de hoy? En otras palabras, lo santificado, los ídolos que se tenía en ese contexto, es lo mismo que cómo se celebra el Día de Muertos el día de hoy de forma contemporánea por la cultura. Los débiles son aquellos que prefieren no celebrar por un estándar más alto de santidad, o son aquellos que en verdad están en peligro de caer
en un parámetro de lo cual Dios los ha rescatado. Te diría que el contexto es diferente y te diría que los símbolos cambian con el tiempo, que es algo que no es de beneficio para el cristiano perpetuar significados que ni siquiera la cultura los ha mantenido. Que en perpetuar esos significados nosotros estamos procreando lo que hemos condenado. Fíjate que símbolos cambian y el día de la semana pasada estaba en Chedraui y estaban poniendo diferentes dulces y había calaveritas de chocolate. Y estaba pasando y pensé en comprársela a mis hijos. Y es interesante pensar en esto. Si compras esa calavera, honestamente, o sea, sin tratar de ganar argumentos, sin tratar de decir, pero es que no, mi bisabuelo, lo que sea. O sea, honestamente, culturalmente, el día de hoy, tú, la cultura, en verdad, ¿estás adorando en esa calaverita? ¿Estás adorando a tu ancestro? ¿O estás pensando que está reencarnado? ¿O es como la iglesia, o es como la cultura lo entiende? Te diría que no. Por lo menos piensa en eso. Te diría que símbolos cambian, significados cambian. Hace tiempo, no sé si sabías, ojalá la palabra surge de la religión musulmana cuando llegan a invadir España y significa que Alá lo permita. Honestamente yo digo ojalá y no me pongo a pensar si Alá quiere o no. En verdad, te soy honesto, no lo hago. Porque ha perdido su significado y culturalmente, honestamente, no utilizamos eso. Hay que ser honestos, hermanos, no lo hacemos. Te diría, por lo menos déjame proponerte, piénsalo, que una Catrina no es lo mismo que adorar a la Santa Muerte, que son significados diferentes, que los significados han cambiado y que tal vez tu preferencia no sea la debilidad que piensas que sea. Tal vez para una persona la Catrina significa algo y lo quiero respetar, pero no sé si culturalmente ese significado es, o no sé ustedes si han comprado una Catrina, están adorando a la Santa Muerte. Creo que de forma cultural no se hace así. Déjame hacerte más preguntas. ¿Comes mole? ¿Comes mole? ¿Sabías que, y esto mira, la gente se enoja, pero en verdad tengo aquí citas y en verdad tengo libros que puedes tú leer. ¿Sabías que el origen del mole es de lo más pagano que ha existido en la historia mexicana? El mole era ofrendado como una comida especial sagrada para los dioses. Que después el primer uso secular que se utiliza en México, ya el Nuevo México, entre nosotros, entre los indígenas y entre los conquistadores, el primer uso secular fue para fiestas patronales. ¿Sabe lo que es una fiesta patronal? Lo que hizo la Iglesia Católica fue entonces poner patrones o santos y entonces se daba el mole a esos santos, a esos patrones. Ahora, a mí me encanta el mole. Honestamente, yo no pienso en esos dioses indígenas, no lo pienso. Habrá personas que sí lo hacen, habrá, y es una realidad, y tengo que cuidar a esas personas, porque no le voy a ir a ofrecer, si sé que esa persona tal vez viene de esas religiones o quiere preservarlas, entonces no le voy a dar un molito porque va a pensar otra cosa, debo de ser cuidadoso. Pero no significa que su debilidad ha de ser impuesta en todo el parámetro. ¿Sabías que el pozole fue dedicado como un uso específico, exclusivo al dios Xipetotec o Xipetotec, no sé cómo, perdónenme, no sé cómo pronunciarlo, Xipetotec o Xipetotec, tiene X? Era el dios de la fertilidad y la regeneración del maíz y la guerra, y se hacía con carne humana. Ahora, cuando comento esto, personas no me creen, pero dicen, no sabes de lo que estás hablando, en verdad, y te voy a pasar las fuentes y tú lo puedes leer.
Fíjate lo que dice Laura Ibarra, que es una historiadora reconocida mexicana. Dice, aquel guiso se le llamaba tlacatoli y en náhuatl significa maíz de hombre. En el ritual se celebraba el sacrificio de la persona que formaría parte de ese pozole. Entonces los sacerdotes, fíjate una cita, entonces los sacerdotes de ella, de Laura Ibarra, entonces los sacerdotes se apresuraban para abrir el pecho y ofrecer su corazón a Dios. Fíjate, no sé si has leído, no sé si has escuchado de Historia General de las Cosas de la Nueva España. Es un libro escrito por un fray católico que llega a la Nueva España y empieza a ver todo lo que hace a la cultura indígena y lo empieza a documentar. Ahora estamos hablando de testigos, ahí de la primera generación. Él estaba ahí con todos los conquistadores. Fíjate, él relata en sus textos, después de un largo proceso ritual, dividían la carne de los sacrificados entre los principales y los parientes de quien había capturado al muerto, mientras que el tlatoani le enviaba el muslo, se le enviaba el muslo, que era considerado la pieza más preciada. Cocían aquella carne con maíz y daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una escudilla o un cajete con un caldo y su maíz cocido. Comes pozole. Hay personas, y hoy en día incluso decimos, no, pero es que ¿cómo es posible? Ahora estás imponiendo tu significado a las culturas originales. Honestamente, no lo hacemos con el mismo significado, simplemente no lo hacemos con el mismo significado. Ahora, si no te abstienes de pozole, si no te abstienes de mole, porque es un significado diferente, ¿por qué juzgas tan apasionadamente a las personas que ni siquiera tienen ese mismo significado a lo que hoy en día se celebra como el Día de Muertos? La Navidad tiene un origen, el árbol tiene un origen pagano, la celebración del cumpleaños tiene origen pagano. Hay personas que se deciden abstener de eso. Les diría, por lo menos sé congruente con tu paradigma y abstente de todo lo que tenga origen pagano. Abstente de todo, porque en verdad si esa es tu convicción y ese es tu estándar de santidad, éntrale, pero sé congruente. Porque es bastante farisaico, es bastante legalista, te diría, cumplir lo que se me facilita, lo que prefiero, y condenar a todos que no están haciendo lo que yo considero o lo que es mi preferencia. Déjame sugerirte que muchos de nosotros estamos perpetuando no una santidad, sino una superstición en medio de todo esto con significados que ya ni siquiera se mantienen. Déjame sugerirte que hay mejores maneras de involucrarte con la sociedad que está a tu alrededor. Estaba escuchando a una pensadora cristiana y estaba hablando sobre este tema, ¿no? Y estaba diciendo que lo que ella hacía, lo que ella ha hecho, es poner decoraciones de calaveritas, o sea, como cartulinas o como caricaturas de calaveritas en sus ventanas y poner, por ejemplo, un versículo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O Ezequiel, ¿no? Donde está la profecía de que los huesos resucitarán. Por lo menos te diría, si estás en contra de todo esto, por lo menos te diría que no condenes a las personas que por lo menos están tratando de luchar con esto de una forma, te diría, más equilibrada, o están tratando de compartir el Evangelio y no sosteniendo significados que hoy en día honestamente no se tienen. Te animaría a pensar cómo es que, bueno, si tu conciencia no te permite participar o si tu conciencia te permite participar, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Porque esa es la finalidad de Pablo, eso es lo que está diciendo él. Me he vuelto todo para todos, para amarlos, para predicar el Evangelio. ¿Cómo es que vas a cuidar al hermano débil este año? ¿Cómo es que vas a amar a los incrédulos este año? Hermanos, honestamente, hay mejor forma de ser de testimonio a nuestro vecindario que ser groseros a nuestros vecinos en estas fechas.
No sé si alguien va a llegar a Cristo si te escondes en tu casa en esas fechas. No lo sé, tal vez sí, pero hermano, si te decides abstener totalmente de esto, no te olvides que como somos en verdad sal y luz, es viviendo día a día generosamente, perdonando a nuestros enemigos, viviendo de forma cristiana, atesorando a nuestras familias, cuidando nuestro matrimonio, educando a nuestros hijos, predicando el evangelio, viviendo como cristianos. Hay mejores formas de predicar el evangelio que manteniendo supersticiones o significados que te diría pocas personas las mantienen el día de hoy. Eh, Fíjate en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo está hablando sobre la resurrección de Cristo y dice, cuando lo corruptible se revista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas fechas son para proclamar que Cristo ha vencido a la muerte. Que el cristiano no puede vivir en superstición. Que Dios nos echa a dormir estas semanas, ni que hay un momento, ni un milisegundo que las fuerzas del mal toman poder. Que Dios no se duerme. Que el cristiano sigue siendo cristiano, que Dios sigue siendo Dios, que lo que Dios ha sometido sigue siendo sometido. Y es una oportunidad para el cristiano de poder celebrar la victoria que Dios ha dado sobre la muerte, sobre el ocultismo, sobre la superstición de la cual muchos de nosotros vivíamos. Te quiero animar a pensar en cómo es que vas a amar a tu prójimo este año. Por lo menos ponte a pensar. Si ese problema que tienes es debilidad o es preferencia. Lee Romanos 14, lee estos capítulos seguidos. Y no estoy tratando de convencerte de nada, por lo menos piénsalo. Vamos a tener esta conversación de forma cristiana. No necesitas gritar, no necesitas usar nombres, no necesitas, amo a Dios, amo a la Biblia, ese es mi corazón. Amo a mi Señor Jesucristo, quiero predicar la supremacía de Cristo, quiero predicar el Evangelio a todos y este es cómo entiendo estos capítulos. Si estás en desacuerdo, te invito, vamos a platicar de forma cristiana, no es una teología central, no le des más importancia de lo que tiene, pero tampoco no lo minimices como algo secundario. Es algo que Pablo le llevó tiempo pensar, escribir, porque su corazón era predicar el Evangelio, alcanzar al incrédulo, reforzar al débil, exhortar al supersticioso, regañar al fortachón. Entonces quiero que por lo menos lo pienses y puedas tener un conocimiento, te diría, un poco más bíblico de lo que significa esto, ¿sale?